Durante más de 50 años, el miedo se instaló de forma literal en las calles de nuestro país. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a intentar comprender a fondo una historia dolorosa, muy profunda y que es absolutamente necesaria que todos conozcamos. Vamos a hablar de ETA. Cómo nació, por qué mató durante 4 largas décadas y cómo finalmente terminó rindiéndose. Pero antes de meternos en historia o en política, hay un dato, un número ineludible del que tenemos que partir. 853. Son 853 vidas arrebatadas, 853 víctimas mortales, miles de heridos y toda una sociedad que quedó marcada por el terror continuo. Y ojo, todo lo que vamos a desgranar hoy lo hacemos desde el más absoluto respeto a este dolor irreparable. Pasamos a la primera sección, el origen del terror. A ver, para entender cómo una organización así logra germinar, hay que mirar al contexto social de la época, concretamente a la dictadura de Franco. Hablamos de una represión cultural y lingüística brutal en el País Vasco. Piensa que se prohibió totalmente el euskera en la vida pública, se forzaba a la gente a cambiar sus nombres en los registros civiles, era un intento sistemático de borrar cualquier rastro de identidad vasca. Y claro, esta persecución tan extrema creó un caldo de cultivo peligrosísimo, lleno de indignación y de un resentimiento que acabaría desbordándose. Entramos en la sección 2, el salto a la violencia. Nos vamos al año 1959. Un grupo de jóvenes universitarios vascos, súper frustrados por lo que veían como pasividad frente a la dictadura, deciden organizarse. Y atención aquí, porque algo que muy poca gente sabe es que ETA no empezó poniendo bombas, para nada. Originalmente eran una especie de club cultural clandestino. Se juntaban a escondidas para estudiar historia vasca, debatir sobre identidad, publicaban revistas, estaban a años luz de ser esa organización sanguinaria que luego aterrorizaría a todo el país. Exacto. Sus siglas, Euskaditas, Katasuna, significan País Vasco y Libertad. Su ideología base terminó siendo una mezcla tremendamente explosiva. Juntaron el nacionalismo vasco más radical con los ideales del marxismo revolucionario. Y tristemente, eso que empezó como un mero intercambio de panfletos, cruzó rapidísimo la línea roja hacia la acción violenta directa. Empezaron a justificar el uso de las armas y ahí cambió absolutamente todo. Esa violencia fue escalando sin frenos hasta llegar al que fue su atentado más espectacular durante la dictadura. La logística de la llamada Operación Ogro pone los pelos de punta. El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó en pleno centro de Madrid al almirante Luis Carrero Blanco, que era el hombre designado para suceder a Franco. La preparación fue enfermiza. Pasaron todo un año entero, excavando un túnel subterráneo bajo la calle Claudio Coello, y un mes completo vigilando cada paso que daba a su objetivo. Es que la magnitud física de ese atentado parece de película, pero fue 100% real. La explosión subterránea fue tan masiva, tan sumamente brutal, que el pesado coche oficial de Carrero Blanco salió volando. Literalmente voló por encima de un edificio de 5 plantas y acabó cayendo en la azotea interior. Fue un impacto mundial que sin duda alteró para siempre el rumbo de la historia de España. Vamos con la sección 3, terror en plena democracia. Bueno, Franco muere en 1975 y España empieza su delicado camino hacia la democracia. Lo lógico sería pensar que un grupo armado que nace contra una dictadura se disuelve cuando llegan las urnas y la libertad política, ¿verdad? Pues pasó exactamente lo contrario. Y aquí nos detenemos, porque lo que hace este episodio tan complejo es precisamente esta gran pregunta. ¿Por qué aumentó la violencia tras la llegada de la democracia? Fue la gran paradoja. Básicamente ETA intentó reventar el nuevo sistema democrático a base del puro chantaje del terror. Y los datos de verdad hielan la sangre. Un hecho absolutamente trágico es que ETA asesinó a muchísimas más personas en plena democracia que durante toda la dictadura de Franco. Para que os hagáis una idea, en los horribles años de plomo como 1979 y 1980, llegaron a matar a casi 100 personas cada año, una locura absoluta. La banda instauró un clima de miedo asfixiante en las calles. Empezaron con masacres y bombas indiscriminadas, como en la cafetería Rolando o en la calle Correo en Madrid. Asesinaban a sangre fría a militares y políticos, pero también a jueces, periodistas y empresarios. Y esto provocó algo gravísimo, un exilio interior masivo. Miles de ciudadanos vascos tuvieron que hacer las maletas en silencio, amenazados, huyendo de su propia tierra. La sociedad se polarizó al extremo, y como era de esperar, ETA perdió rápidamente cualquier justificación política o apoyo progresista que hubiera podido tener. Sección 4. La respuesta del Estado.
Y claro, ¿cómo reacciona un gobierno ante esta sangría constante? Pues con una dualidad enorme. Por un lado, vimos la acción legítima del Estado, una colaboración policial sistemática con Francia que por fin dejó de ser su escondite, o medidas legales como la ley de partidos en 2003 que sirvió para legalizar a su brazo político, Batasuna. Pero por otro lado, hay que contarlo todo. El Estado cruzó la peor de las líneas rojas, toleró y organizó una guerra sucia totalmente ilegal a través del GAL, los grupos antiterroristas de liberación. Y esto nos lleva a un número que es una mancha imborrable en nuestra historia, 27. Este grupo parapolicial, que operaba al margen de la ley pero financiado con fondos reservados del Estado, secuestró y asesinó a 27 personas en los años 80. Y lo más trágico es que algunas de estas víctimas no tenían absolutamente nada que ver con ETA. Fueron meros errores de identificación. Fue un escándalo político bestial que llevó a prisión a altos cargos y que dañó muchísimo la legitimidad moral en la lucha antiterrorista. Llegamos a la última parte. Sección 5. El final y las víctimas. Hay que dejar algo muy claro. ETA no desapareció de un día para otro en un ataque de buena voluntad. No. Fueron derrotados operativamente. Fue una mezcla de la implacable presión policial y de un creciente y muy valiente aislamiento social dentro del propio País Vasco. El punto de no retorno fue el año 1997. El cruel secuestro y asesinato del joven concejal Miguel Ángel Blanco hizo que millones de personas salieran a la calle. Fue el famoso espíritu de Ermua, la sociedad entera perdiendo el miedo y gritando «basta ya». A partir de ahí, su declive fue imparable. En 2011 anuncian el cese definitivo y en 2018 se disuelven formalmente. Una organización que sobrevivió décadas terminó rindiéndose sin haber conseguido ni uno solo de sus objetivos políticos. Absolutamente nada. Y después de todo este recorrido histórico, al apagar las cámaras, lo único real y tangible que queda es la cruda realidad. Totalmente. 853 asesinados, miles de heridos, cientos de familias destruidas. Queremos ir cerrando este análisis volviendo al principio, con el máximo respeto y la mirada puesta en quienes más sufrieron, las víctimas. Su dolor inmenso perdura hoy. Hay familias que siguen esperando que se resuelvan crímenes sin autor conocido, y muchísimas que jamás han escuchado una disculpa real y sincera de los asesinos. Esas heridas siguen muy latentes en nuestra sociedad. Mantener viva la memoria de las víctimas no es quedarse atascados en el pasado. Es de verdad la única garantía firme de que esta barbarie no se repita jamás. Y para despedirnos, os cedemos la palabra a vosotros, porque esta historia también es vuestra. Queda una cuestión clave para entender la España en la que vivimos hoy, y nos encantaría saber qué pensáis. ¿Creéis que se ha gestionado bien el final de ETA o quedan heridas sin cerrar? El debate queda abierto siempre desde el respeto y la empatía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.